Buenas tardes y bienvenidos a una nueva charla formativa de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. En esta ocasión la dedicaremos a el biogás y el biometano con la intención de tener un diálogo abierto con dos expertos en la materia y con todos los que estáis participando en directo en esta charla. Y vamos a analizar el papel de estos gases renovables no solo como fuentes energéticas, sino también como herramientas al servicio medioambiental esencial para la gestión de residuos orgánicos. Para ello, como os comentaba, vamos a contar con José María González Moya, que es director general de APA Renovables, y Daniel López Marijuán, que es responsable del área de residuos, energía y cambio climático de Ecologistas en Acción Andalucía. Bienvenidos y muchas gracias por participar, José María y Daniel. Y vamos a empezar con la presentación de José María, luego continuaremos con la de Daniel y al final vamos a tener ocasión de tener un debate, las dudas que tengáis, que las podéis ir dejando si queréis ya sobre la marcha en el chat que tenéis disponible en Zoom. Adelante, José María. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Oye, antes de nada agradeceros, Rosa, a ti y bueno, y a la plataforma, como no, el habernos invitado a poder dar pues nuestra visión y sobre todo establecer este diálogo, ¿no? Que es lo que yo creo que es, vamos, felicitaros por la iniciativa porque me da la sensación, ¿no? Yo creo que aquí en la asociación nos da la sensación que hace falta mucho diálogo, ¿eh? Por parte de las empresas, por parte del sector empresarial y por parte de toda la sociedad en su conjunto. Así que nada, agradeceros esta vía de comunicación con todos los asistentes. He visto el listado. Bueno, con algunos ya he coincidido en otras ocasiones hablando de esto y con Daniel tuvimos la ocasión de participar conjuntamente también en unas jornadas ya hace años allí en Mérida, creo que fue, ¿no? Así que nada, un placer. Y bueno, yo por mi parte os quería dar un poco la visión, bueno, de parte del sector empresarial que representamos en APA. Digamos, nosotros en la asociación lanzamos una sección, una parte de la asociación enfocada al biogás y al biometano, entendiendo que era una solución necesaria para los problemas energéticos que tenemos y los problemas medioambientales que también tenemos. Rosa ha sido muy generosa en llamarme experto. Bueno, estoy intentando convertirme en no sé si un experto, o al menos en un conocedor poco a poco de todo esto, ¿no? Cada vez ya tenemos ocasión de visitar plantas, de visitar experiencias propias e ir avanzando. Pero bueno, insistir en el agradecimiento y bueno, contaros un poco que yo quería daros una visión de cómo estamos en materia de energía y por qué entendemos que el biogás y biometano tiene que ser una oportunidad de este país, ¿no? Yo empezaría diciendo, pues oye, todos lo sabéis, ¿no? Yo represento una asociación renovable, que llevamos 40 años luchando para que las renovables signifiquen algo. Gracias a Dios ya significan parte de nuestro mix energético, pero todavía estamos muy lejos de lo que debería y que vemos que somos un país maravilloso en cuanto a recursos renovables. Somos un país vamos, el país de Europa con mayor número de horas de sol, de los países de Europa con mayor número de horas de viento, al estar entre dos mares, el océano y el mar Mediterráneo. Y también tenemos unos recursos hidráulicos estupendos, una biomasa que aprovechar. En este caso, por ejemplo, como es para parte del biogás y biometano. De ahí que diríamos, un país rico en renovables, que también es un país que es la huerta, ¿verdad?, de Europa. Tenemos una agricultura de la más potente de toda Europa, una ganadería de la más potente de toda Europa y ahí podemos aprovechar energía, energía ahora que estamos desaprovechando y por desgracia, sin ser un experto en la materia medioambiental, pero por las cosas que vamos conociendo, la participación que hemos tenido en muchos foros, pues vemos cómo tenemos un problema medioambiental con los residuos, ¿no? Y básicamente os quería contar eso, ¿vale? Os voy a hacer una presentación, son 15 diapositivas, pero bueno, para marcar un poco el mensaje, ¿vale? Los datos son los más actualizados que hay, ¿vale? Disculpad porque no hay datos de alguna de las materias que vamos a tocar más recientes, pero bueno, quería empezar pues un poco enseñando lo que es cómo consumimos energía en España, ¿vale? Esto es el consumo de energía primaria en España. Es decir, todas esas fuentes energéticas antes de transformarlas, ¿vale? Aquí podéis ver cómo como país tenemos un problema de dependencia, sobre todo de lo fósil.
Veis que casi el 45% del consumo de energía primaria proviene del petróleo. Si le sumamos el gas natural, ya estamos pues algo más del 65%. Y en tercer lugar, vemos a las renovables, ¿no? Que de momento vamos creciendo en renovables, como podéis ver ahí, pero mucho más despacito de lo que debiéramos, ¿no? Nuestro mensaje, ¿cuál suele ser? Pues que tenemos un potencial de renovables como para abastecer, pues prácticamente este quesito completo. El problema es que vamos tarde y de momento no lo hemos hecho. Podéis ver que en cuarta posición, en cuanto a consumo de energía primaria, tenemos esa energía nuclear que está hoy en el debate, hoy en día. Y por último, el carbón, que gracias a Dios cada vez lo consumimos menos, pero aún así todavía tenemos una porción. Fijaros que esta es la foto del año 2024, ¿vale? Si vemos esta foto mirando los años atrás, esta es la, digamos, es la evolución en términos porcentuales de esos consumos. Y aquí es donde nos puede decir si estamos haciendo bien o no las cosas. Fijaros que en materia en lo que es el consumo de petróleo estamos prácticamente planos. Planos, e incluso el último año, el 24, tenemos que esperar a que se publiquen los datos del 25. El año 24 podéis ver que en términos porcentuales ha sido uno de los años récord en cuanto a consumo de petróleo. Podéis ver que el año 2020 y 2021 descendió eh, significativamente, pero fruto de la pandemia, ¿verdad? Todos dejamos de movernos y tardamos en recuperar, pero hemos llegado ahora a recuperar las tasas de consumo anteriores a la pandemia. Eso en cuanto al petróleo. En cuanto al gas natural, pues sí que hemos visto un pico creciente en los años hasta la pandemia, que crece entre otras cosas, pues se redujo mucho el petróleo y la actividad industrial no tanto, pero bueno, en definitiva sí que parece que tiene cierta senda a la baja, pero esto depende de cada año. Probablemente veamos como el año 25 se va a incrementar, porque ha sido así, y más o menos no estamos abandonando el consumo de gas. Ahí podéis ver las renovables en todas sus formas, esto es energía primaria, de momento no final, luego lo veremos, pero que crece muy poco a poco, muy lento, ¿no? Sin embargo, la nuclear lo veis igual, no cambiamos el parque de generación. Cuando cambia el porcentaje, fundamentalmente es porque cambia la demanda, pero la generación nuclear sigue siendo la misma desde hace muchos años y parece que va a tardar, vamos a tardar en quitarnos esta generación nuclear. Y por último, el carbón, que como decía, sí que hemos dado ya el gran salto de consumir poco carbón, pero vemos que consumimos todavía algo más de un 2% de nuestra matriz energética. Algo que, como decía antes, creemos, aparte que el crimen medioambiental, que creemos que lo compartimos todos, no es una fuente energética que controlamos, ¿vale? De todo estos fuentes energéticas, ¿qué ocurre? Que prácticamente ninguna es nuestra, solo las renovables. Esta es la dependencia energética que tenemos del exterior. Fijaros que esta dependencia energética, esto significa que casi el 70% de la energía que consumimos en España viene de fuera, ¿vale? Y todo esto teniendo en cuenta que contabilizamos la nuclear como si fuera autóctona, porque las centrales nucleares están aquí, porque, oye, compramos parte de, digamos, del combustible nuclear a determinados países avanzados, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso dependemos muchísimo del exterior y nos pasa como en el año 21 y 22, por desgracia, después de la invasión de Ucrania, pues cómo se despladaron los precios y cómo en España lo sufrimos en primera mano. Y por desgracia, las noticias que estamos viviendo hoy en día en cuanto a diferentes conflictos, que muchos tienen que ver con la energía. Esto es una debilidad, no solo de toda Europa, que lo podéis ver en el eje inferior. Europa depende casi el 60%, pero es que nosotros dependemos 10 puntos más. Algo que creemos que es una debilidad enorme para nosotros como país y sobre todo una debilidad en el sentido que tenemos recursos renovables más que suficientes para aprovechar. En cualquier caso, esto nos lleva, no me detendré en esto, pero aquí podéis ver los datos del dinero que nos gastamos en energía, ¿vale? Voy a tratar de explicarlo, fijaros solo el último año 2024. Básicamente, en el año 2024 está la balanza comercial de España, es decir, nuestro país, cómo vende y compra productos y servicios fuera y ahora en particular energía. Si nos fijamos en la primera barrita, estos menos 9.000 millones, esto significaría la balanza comercial en España si no tuviéramos que comprar energía de fuera. Es decir, sería una balanza comercial casi equilibrada. 9.000 millones de déficit no es algo significativo, pero sin embargo, ¿qué ocurre? Que tenemos que comprar energía pues por valor en el año 2024 de, pues eso, de 58.000 millones de euros.
Esto es lo que nos está lastrando como país. Sí que es verdad que parte de esas importaciones energéticas, fundamentalmente petróleo y gas, y en este caso petróleo, lo transformamos en combustibles, bien sea gasolinas, gasóleos, querosenos, y los vendemos al exterior, que es la barrita esta que veis aquí en verde. Algo digamos, de riqueza generan aquí, porque compramos en bruto el petróleo, lo transformamos y lo vendamos a terceros países. Sin embargo, de forma neta, tenemos que gastarnos más de 30.000 millones en energía. Y eso es lo que nos hace llevar la balanza comercial de la economía española a menos 40.000. Y esto es una de las bondades de las renovables, que nos ayudan a esto. Alguien podría decir, bueno, esto, pues muchos países dependen de muchas cosas. Pues está visto que depender de algunas cosas no es bueno y sobre todo de energía. Estamos en un mundo cada vez, pues, ¿qué os voy a contar? Todos lo conocéis, más complejo, la geopolítica ligada a la energía es cada vez más sensible y cualquier vaivén en esto pues nos hace pasarlo muy mal como lo hemos pasado en el año 21 y 22 en España. Esto es uno de los temas que creemos que tenemos que luchar y ahora me defenderé, o sea, mostraré en materia de gas que lo deberíamos hacer. Hemos visto antes energía primaria, fijaros, ahora vamos a entrar en energía final para ver qué necesitamos, ¿vale? Comentábamos antes, España depende fundamentalmente del petróleo. Aquí podéis ver que casi el 52% del consumo final, es decir, de los productos ya transformados, estos serían gasolinas, gasóleos, querosenos, gasoil para calefacción, etcétera, etcétera. El 52% de la energía que necesitamos para funcionar como país nos lo gastamos en petróleo, fundamentalmente. Luego le sigue muy de lejos la electricidad, fijaros, no llega al 24%. De ahí sí que es verdad que más de la mitad ya es renovable, pero todavía estamos muy lejos de lo que debiéramos. Y fijaros el gas natural, fundamentalmente para usos industriales, que luego lo veremos, y domésticos, para las necesidades de calefacción. Tenemos que el 16% de la energía que consumimos proviene del gas natural. Luego le sigue de lejos las renovables térmicas, es decir, aquellas no eléctricas, bien sean algunos biocombustibles que se utilizan para mezclarlo con la cocina al gasóleo, los pellets, las astillas, etcétera, etcétera. Y por último, el carbón. Pero bueno, fijaros aquí a la derecha, tenemos que del consumo global de energía en España, poco más del 25% es renovable. Y sin embargo, el resto es no renovable, fundamentalmente combustibles fósiles como son el petróleo y el gas y la nuclear. Y es ahí donde tenemos que atajar. Y nosotros creemos firmemente que el biogás y biometano nos va a ayudar en mejorar todo esto, mejorar el depender menos no solo de esta parte de gas natural, transformándolo con un gas autóctono, sino incluso consumos petrolíferos actuales, bien que los podamos electrificar o bien que podamos transformarlos a gas. El gas vehicular, que podemos hacerlo. Podemos aportar gas al transporte, bien sea por carretera, marítimo, y de ahí el biometano tiene algo mucho que decir. Último comentario, estamos en el 25% de renovables, esto es 2024, 2025 cambiará poco, pero es que deberíamos llegar al 48, según los objetivos que tenemos a 2030. Y es ahí donde necesitamos todos. Como decía antes, somos la huerta y la fuente de recursos energéticos de Europa. Y es ahí donde deberíamos avanzar. Esto es en cuanto a energía final. Este es el mismo gráfico de antes, no me detendré. Aquí podéis ver incluso que la movilidad que tenemos es mínima, es decir, que crecemos muy poco en la parte renovable. Fijaros que seguimos los mismos problemas del petróleo, en las mismas tasas y porcentajes prácticamente todos los años, incluso va más. En materia de electricidad tampoco estamos electrificando la economía, que nos hace, digamos, reducir emisiones y en este caso ser más competitivos porque es más barata la electricidad renovable de cualquier otra fuente. Y en el gas natural aquí se ve como también el consumo está más o menos estático, ¿vale? No cambiamos. Ni que decir tiene que las renovables térmicas pues prácticamente no crecen porque se apuesta muy poco por ellas. Y es ahí donde nosotros creemos que el gas renovable, biogás y biometano, nos puede ayudar a crecer toda esta parte de aquí. Ningún comentario sobre el carbón que, como veis, está desapareciendo. Solo antes de ver cómo estamos en gas, cómo estamos en renovables. Fijaros, esto es el consumo renovable del año 25, pero en electricidad. Es decir, sí que el 55% de la electricidad en el año 2025
venía de renovables en este país, fundamentalmente de la eólica, la solar fotovoltaica y la hidráulica. El 55% de la electricidad. Ya os adelanto que si vamos al sector del gas, de todo el gas que consumimos, menos del 1% es renovable, incluso mucho menos, que lo veremos después. En cualquier caso, en el sector eléctrico estamos haciendo bien las cosas. La eólica es la primera fuente de generación eléctrica desde hace años. La solar fotovoltaica está creciendo con fuerza, ¿vale? Pero todavía nos queda mucho por superar, porque ahí a la izquierda tenéis la nuclear, que nos aporta cerca del 20%, y luego el gas, como veis, ciclos combinados y cogeneración dependen de gas fundamentalmente, y luego ya tenemos carbón, diésel, que eso es pues producciones altamente contaminantes y son peligrosas incluso para salud. Esto es en cuanto a electricidad. Mirad, de los consumos de renovables térmicas, lo que decía antes, fijaros cuál es cómo consumimos renovables. Fundamentalmente biomasa. ¿En qué formas? Aquí tenemos desde leña, pellets, astillas, cualquier tipo de biomasa que utilizamos como fuente de calor, que sí que tiene un consumo elevado. Pero en segundo lugar, le podéis ver las bombas de calor, es decir, el calor que contiene el ambiente, que mediante una bomba de calor somos capaces de transformarlos en agua caliente para, para la calefacción o agua caliente sanitaria para nuestros hogares. Luego lo tenemos la solar térmica, que sabéis que son los paneles solares en vez de fotovoltaicos para calentar directamente agua caliente sanitaria. Y en cuarto y quinto lugar tenéis ahí un poquito de producción de biogás y muy, muy poquito de producción de biometano. Estos son datos del 24, ¿vale? Porque todavía el Ministerio de Economía no han hecho todavía el balance energético. Pero en cualquier caso, fijaros qué lejos están el biogás y biometano de ser una fuente energética renovable que nos pueda dar contenido de calor. Ya os hago referencia a lo que decía, la biomasa, fundamentalmente eso es biomasa tradicional, entendémoslo así, o en forma de pellets, ¿vale? Y ahí tenemos mucho que hacer. Y es ahí donde, fijaros, aquí os muestro en los últimos 6 años cómo ha evolucionado la producción de biometano y cuánto cubre de la demanda de gas. Esto digamos que es biometano, es decir, un biogás ya enriquecido, digamos, limpito y preparado para su inyección en red, y podéis ver cómo ha crecido desde el año 2020 al año 2025. Estamos hablando, perdona, me voy a poner las gafas porque ya es tan chiquitito, estamos hablando de 428 gigavatios hora, que evidentemente es un 36% más que el año anterior, pero que no representa prácticamente nada de la demanda de gas total. Es decir, esto es un gas que inyectamos en nuestros gasoductos, que sabéis que normalmente circula gas natural, y representa el 0,13% de todo el gas. Sí que hemos crecido, ha crecido un 28% respecto al año pasado, esa cobertura de la demanda, sin embargo, no es nada respecto a todo lo que hacemos. Y ahora veremos cómo consumimos ese gas. Aquí es donde creemos que hay mucho que hacer. Y hay que mucho que hacer, ¿por qué? Mirad, por un lado tenéis aquí, bueno, primero voy, digamos, al encabezado. Estos son los datos finales del año 25, ¿vale? ¿Cuánto gas consumimos en España? Ahí lo tenéis arriba, 331 teravatios hora. Es un 6,3% más que el año anterior. Es decir, seguimos consumiendo más gas que otros años cuando deberíamos estar abandonando el uso de gas. Primero, ¿por qué se ha incrementado el uso de gas? Fundamentalmente porque para la producción de energía eléctrica. No sé si os suena, supongo que a todos o a muchos de vosotros os sonará lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, que fundamentalmente es que estamos en un modo de operación reforzada, Red Eléctrica está programando más centrales de ciclo combinado de lo habitual, expulsando en ese caso renovables, y lo que ha ocurrido es que se ha incrementado mucho el uso del gas en el año 25 respecto al 24, sobre todo por eso, por producir con centrales de ciclo combinado en vez de con nuestro sol y nuestro viento, algo que realmente nos preocupa y que denunciamos, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto al consumo global. Aquí podéis ver, de biometano lo pongo ahí abajo. Hemos consumido 428 gigavatios hora, que es 0,428 teras, que es el 0,13. Es decir, del gas que va por nuestros gasoductos, que circula por nuestros gasoductos, solo el 0,13 es renovable y lo podemos considerar renovable. Y aquí a la izquierda podéis ver, pues, oye, lo que nosotros creemos que tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, esta es la forma de consumo de gas. ¿Cómo consumimos gas en este país? Fundamentalmente, el 52%
es un consumo industrial, procesos industriales que requieren calor, ¿vale? Y queman gas para ello. En segundo lugar, tenemos la producción de electricidad, lo que decía antes, ciclos combinados que necesitamos en teoría cuando no hay sol o no hay viento o no hay agua suficiente o cualquier otra producción renovable y los programamos para funcionar, ¿vale? Y en tercer lugar, pues tenéis el consumo doméstico y comercial, ¿no? Y pequeñas empresas, que es el 14%, ¿vale? Luego hay cisternas de GNL que se destinan a muy diversos usos, ¿vale? De gas natural licuado. Pero fundamentalmente, ¿quién consume gas? La industria para sus procesos industriales, para la electricidad y digamos lo que consumimos en nuestros hogares, ¿vale? Bien por calefacción individual, central y demás. Pero el problema, ¿dónde lo tenemos? Primero en el precio. El gas es un producto hoy en día caro y un producto que nos hace no ser competitivos respecto a otros países, porque nosotros compramos el gas el doble al que lo compran economías como la americana o economías como la china, con lo cual nuestra industria y nuestros productos y servicios se ven resentidos. Pero en cualquier caso, aquí a la derecha podéis ver a quién le compramos gas. Nosotros, por desgracia, no tenemos gas, ¿vale? Y el poco que hay no está previsto utilizarlo. Entonces aquí podéis ver, el 35% del gas que consumimos el año pasado provenía de Argelia. El 30% ya venía de Estados Unidos. Estos son datos finales del 25. Algo más del 11% de Rusia, Nigeria, Angola, Francia, Qatar y otros países. Es decir, no son algunos de ellos los aliados o los mejores aliados que podemos tener para comprar una materia tan importante que, del cual casi el 18% de la economía depende de estos proveedores, ¿no? Y ese es el verdadero riesgo. Y ahí es donde entra el biometano y el biogás. ¿Por qué creemos que tenemos que hacerlo? No solo por lo que he dicho en materia de energía, sino por digamos, porque tenemos unas capacidades estupendas o, digamos, unos recursos estupendos de aprovecharlos y compatibilizando con el uso del terreno. Eso sí que lo quiero dejar claro. Son las empresas las primeras interesadas en compatibilizar lo que se estaba haciendo con lo que se vaya a hacer y, digamos, ir de la mano todos estos, todos los actores, la sociedad. Fijaros que aquí a la derecha podéis ver los datos de generación de residuos, más o menos en la economía española, y cuánto de esto es fracción orgánica, ¿no? De los 113 millones de toneladas, pues unos 20 millones de toneladas son una fracción orgánica que se podría aprovechar. Y aquí podéis ver qué se hace con los residuos orgánicos en España, ¿vale? Podéis ver que la mayoría del uso es compostaje, es decir, bueno, dejarlo ahí y veremos a ver qué se hace con ello. El 30% es un vertido. Únicamente el 15% se hace una digestión anaerobia, que es ahí donde creemos que podemos crecer, y la incineración. Esto sabéis muchos de vosotros, que tenemos unos objetivos europeos en el cual nos hace pues, penalizar tanto el propio compostaje, evidentemente el vertido, que se limita mucho, y ya también la incineración, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos todas esas materias primas, que no me detendré, pues bien en agricultura, ganadería, vertederos, lodos de depuradora o cualquier biomasa forestal que podríamos utilizar para la producción de biometano y tratar de ayudar en todo esto. Fijaros, este es el panorama actual que hay de plantas de biometano en España. De biogás ya teníamos unas cuantas plantas. Normalmente estas plantas de biogás suelen estar asociadas pues, a pequeñas o medianas explotaciones agroganaderas que lo utilizan para consumo propio, para consumo de calor, ¿vale? Producción de calor, y tenemos en la actualidad 20 plantas de inyección de biometano, que lo tenéis ahí a la derecha, que fundamentalmente pues, inyectan pues, en las redes de distribución de gas, que son esas de menor presión, o algunas se inyectan en transporte. Estas son plantas, digamos, cuya producción va a mezclarse con el gas natural que va por nuestros gasoductos. Esto es la situación actual, 20 plantas de inyección. ¿Cómo está el resto de Europa? Aquí a la izquierda veis España, tenemos esas 20 plantas de biometano para inyectarlo en la red y tenemos 260 plantas de biogás, que no están aquí reflejadas en la imagen, solo hemos puesto en la foto las de biometano. Pero fijaros Francia, fijaros Alemania y fijaros Italia, un poco cómo están. Digamos que ellos han hecho o llevan haciendo esto mucho más tiempo que nosotros, ¿no? Y algunos tienen unos planes de crecimiento aún mayor, ¿vale? El desarrollo de estas plantas también difiere un poco de Europa. Hay determinadas
países que apuestan por grandes plantas, otros países que apuestan más por una generación, una producción más distribuida. Nosotros creemos que ese encaje tiene, o sea, que esa solución tiene probablemente mejor encaje, ¿no? El no llevar a cabo grandes plantas por simplemente aquellos sitios en los cuales haya un problema de residuos ya haya material o digamos residuos suficientes. No tendría sentido que estemos transportando un residuo utilizando un combustible fósil para transportarlo y generando mayores impactos en el territorio con movimiento trasiego de camiones. Lo lógico es acercarnos allí donde esté el residuo, el problema y el recurso, ¿no? Como decía al inicio, tenemos un problema en España también. Cuando uno se pone a bucear sobre la contaminación de los acuíferos, ve que mucho viene, parte de ellos viene por la mala gestión de los residuos. Creemos que ahí es donde podemos actuar y estas plantas pueden ayudar. Fijaros, este es un estudio de potencial. Nosotros estamos trabajando en la asociación un estudio potencial real. Esto es uno que presentó la Asociación Europea, en el cual España está en la cuarta posición del potencial de digestión anaeróbica de aquí a 2030. Pero bueno, independientemente de eso, lo que tenemos que trabajar es en ir creciendo, ¿no? Ese estudio también contempla la creación de empleo. A ver, las renovables, todos lo sabéis, unas generan más empleo, otras generan menos. Evidentemente, cuando no hay que mover un recurso, es decir, cuando no hay que mover el viento, no hay que mover el sol o no hay que tratarlo, pues generan empleo. Cuando hay que mover un recurso, como puede ser la biomasa para producción eléctrica o un recurso como los residuos para la producción de biometano, son, digamos, proyectos renovables intensivos en empleo y creemos que es una oportunidad. Todo esto con la salvedad de hacerlo bien y hacerlo con cabeza y es lo que nosotros reclamamos, ¿vale? ¿Qué diría como para acabar? Conclusiones. Pues oye, tenemos ese potencial, ¿vale? Tenemos un potencial que nos da el ser la granja y la huerta de Europa, un potencial de residuos que podríamos estar valorizando, que ayuda en la economía circular, que nos quita problemas de un sitio y nos lo arregla en materia de energía en otro. Ahí tenemos mucho que hacer, tanto en la reducción de gases como en esa importación de gas fósil que estamos teniendo. Evidentemente, tenemos desafíos en el ámbito regulatorio, todos los trámites son complejos, como en toda actividad, ya no digo industrial o económica, sino incluso en el propio sector. Esta aceptación social, este ideólogo, este empleo local es fundamental. Creemos que hay que implicar, pues evidentemente, a toda la sociedad en su conjunto, a todas las plataformas que hayan contra, a favor y esa comunicación transparente con todos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista científico, prácticamente todos los problemas son solventables. Cualquier actividad tiene un impacto. Tiene un impacto comprarle el gas a Estados Unidos como estamos haciendo el 30%, porque no hacemos más que enriquecerlos y empobrecernos nosotros. Tiene un impacto producir con viento, tiene un impacto producir con sol, tendrá impacto, pero creemos que los impactos son más positivos que negativos y es ahí donde creemos que tenemos que trabajar. Eh, Toda esta colaboración, pues en todas las plataformas, aprovecho para agradeceros a Nuevo Modelo Energético por establecer este diálogo. Administraciones, empresas, todos debemos ir de la mano. Yo creo que España somos un país estupendo en muchas cosas y, cómo no, en renovables y en energía, pero en energías renovables, no en energía fósil. Y es ahí donde tendemos la mano y queremos participar en que todo sea un éxito y que evidentemente seguro que en este sector se han hecho o se hacen las cosas mal por algunos, pues sin duda, como en todos, pero la gran mayoría estamos por trabajar conjuntamente y hacer las cosas bien y que todos esos impactos, bien sea por los olores, bien sea por el tránsito de camiones, bien sea por mover el propio residuo. Todo eso se puede encontrar una solución y prácticamente todos tienen solución. Lo único es ir de la mano y tratar de aprovechar pues todo lo que podamos las bondades de todo esto. Y Muchas yo gracias, José María. lo dejo aquí. Perdonad si, bueno, creo que me he pasado un par de No, minutitos. no, muy bien. Luego además tenemos oportunidad de continuar con la charla, con el debate. Venga, Adelante, Daniel. Vale, pues nada, me sumo también al agradecimiento a la plataforma por un nuevo modelo energético, por esta iniciativa, y también a todos los asistentes, ¿no? Que estáis interesados realmente en este tema, como decíamos antes, conflictivo y con bastante controversia, ¿no? Voy a también compartir la presentación.
Bueno, no voy a entrar, lógicamente, en explicar lo que es el biogás, porque supone que todos los que estáis asistiendo ya tenéis conocimiento del asunto, pero efectivamente es un biogás que viene de residuos orgánicos, que intentamos que efectivamente sea una especie de sustituto a medida de lo posible de lo que llamamos gas natural o mejor gas fósil, porque evidentemente, digamos, su procedencia o su huella de carbono es evidentemente bastante menor, ¿no? que un derivado del petróleo, ¿no? La composición fundamentalmente del biogás es metano, cuando ya se purifica, como ya ha comentado José María, y evidentemente es muy importante que ese metano no se libere a la atmósfera, sino que se convierta cuando se quema, por lo menos en CO2, ¿no? Que tiene un potencial de efecto invernadero, como sabemos, bastante menor que el gas metano, ¿no? El gas metano es, a que sea proporcionalmente al CO2 una relevancia menor en cuanto al calentamiento global, sin embargo, su poder calorífico es considerablemente mayor, ¿no? Estamos hablando de algo realmente importante, ¿no? Para enfrentarnos a este desafío, ¿no? El problema que tenemos, efectivamente, como ha dicho José María, es ese, ¿no? Que la mayor parte del consumo del gas fósil, del gas que tenemos, es un gas importado. Es un gas que viene nada menos que ahora mismo, sobre todo de Estados Unidos, además un gas de fracking, de fracturación hidráulica con unos impactos ambientales brutales, y de países, digamos, poco, digamos, recomendables, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Rusia, aunque lógicamente estas importaciones van, digamos, en disminución, y también Argelia, que también con las fluctuaciones que esas dependencias generan, ¿no? El biometano, como ha dicho también José María, y no voy a repetir, tiene muchísima más importancia en el resto de Europa que en España, ¿no? Que estamos considerablemente a la zaga, ¿no? Estamos literalmente en una situación, digamos, de franca minoría, ¿no? El ascenso también de la producción de biometano, lo estamos viendo la repercusión que tiene, ¿no? Frente a, como también dijo José María, frente a Italia, Francia, Dinamarca, etcétera, que tienen porcentajes y plantas de biometano y experiencia adquirida hace muchos años. En nuestro caso, por ejemplo, digamos, esas 16, 20 plantas de biometano que tenemos es una cantidad excesivamente pequeña, ¿no? Realmente, prácticamente casi ridícula. Aunque sí es verdad que la Asociación Europea del Biogás considera que el potencial, por así decir, de España en cuanto a este recurso en principio renovable, pues es muy de los más elevados de toda Europa, ¿no? Como veis en esta gráfica también, ¿no? La cadena del biogás la tenéis también en este esquemita, que es bastante ilustrativo, ¿no? Es decir, cualquier tipo de procedencia de residuo que tenga un componente orgánico puede ser digamos, una materia prima, ¿no? Para obtener el biogás, que luego se purifica y se convierte en biometano, es decir, prácticamente metano casi al 100%, y tiene una enorme cantidad de aplicaciones, tanto en industria, sector doméstico, transporte, etcétera, etcétera, incluso como materia prima, ¿no? Que tenemos un potencial realmente muy, muy importante, ¿no? Este es el esquema, como ya todos sabéis, de cuál sería digamos, el flujo, ¿no? de obtención del biogás y del biometano. Básicamente el proceso, o sea, físico-químico es la digestión anaerobia en un digestor que tenéis ahí en el dibujito, y lo importante es simplemente que todos los procesos de esa cadena de valor se hagan con auténtico rigor y con el mínimo impacto ambiental, ¿no? Como decimos también anteriormente, ¿no? También en este esquemita tenéis el resumen de lo que serían las posibles aplicaciones del biogás, del biometano, cuando está purificado, y la procedencia con toda materia prima, pues es también absolutamente un abanico muy, muy amplio, ¿no? En muchos casos, no recurrir a este aprovechamiento, vamos a llamar racional o controlado, significa impactos ambientales brutales, ¿no? Sobre todo cuando estos tipos de residuos, por ejemplo, se arrojan o bien de forma incontrolada o con un tratamiento completamente inadecuado. Por eso es tan importante el que todos los requisitos de obtención del biogás sean absolutamente escrupulosos y respetuosos, ¿no? Con la naturaleza. El IDAE y la Asociación Empresarial, la EDIC, sacó una guía que es muy recomendable de buenas prácticas para la implementación de estos proyectos de biogás y biometano, que están prácticamente ahora mismo, digamos, por doquier, por toda la geografía española, y en cuyo en muchos de los casos estas recomendaciones no se están cumpliendo. Y es posiblemente la causa o el motivo de la cantidad de conflictividad social y la enorme, digamos, abanico de plataformas ciudadanas, sociales, que están oponiendo, ¿no? a los proyectos
de biogás que llegan a la cercanía de sus poblaciones, ¿no? En muchos casos con razones fundadas y en otros casos con razones harto discutibles, ¿no? Ahora enseguida entraremos en ello, ¿no? No solamente contribuimos a, digamos, a aprovechar un recurso que ahora mismo se está, digamos, desperdiciando, vamos a llamarlo así, o se está aplicando inadecuadamente, sino también, si lo hacemos bien, podemos intervenir en lo que se llama la economía circular, es decir, conseguir que esos residuos se conviertan en materia prima y en recursos aprovechables, e incluso también una fuente de obtención de energía renovable que reemplace, que vaya sustituyendo al gas fósil, ¿no? Con las mismas prestaciones, absolutamente, puesto que la composición química del gas natural del biogás es la misma. Estamos hablando de metano en ambos casos, ¿no? Y también con la ventaja de que el resto que queda de esta digestión anaerobia, lo que llamamos el digestato, pues también tiene un aprovechamiento como fertilizante o como enmienda al suelo, ¿no? Con lo cual, repito, si todas las prácticas ambientales las hacemos bien, evidentemente conseguimos, digamos, economía circular, digamos, de la auténtica, no de la pura palabrería. Tipos de residuos, pues ya hemos dicho, pueden ser variopintos, pueden ser enormes. Las operaciones son conocidas, como decía José María, pero el problema es que estén bien controladas, ¿no? Y que no tengan ningún tipo de externalidades o de, digamos, consecuencias negativas al medio ambiente, ¿no? El aspecto más crítico para que estos proyectos salgan adelante, fundamentalmente, es tener asegurado el suministro. Es decir, no puede ser que tengamos que, digamos, ofrecer una huella de carbono brutal con transporte en camiones de muchos kilómetros de procedencia, que este residuo esté asegurado, que la producción de alguna forma sea continua y que tenga la calidad suficiente, que no tenga, digamos, esa especie, digamos, de componentes indeseables, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, metales pesados o sustancias realmente peligrosas, ¿no? Y sobre todo porque el potencial es absolutamente enorme, ¿no? Solamente hablando de ganadería porcina, estas macrogranjas también que están prácticamente invadiendo toda la geografía hispana, tenemos pues prácticamente 56 millones de toneladas. Y en la mayor parte de los casos, estos estiércoles, estos purines y tal, se están vertiendo de forma absolutamente incontrolada, generando una contaminación realmente muy importante, ¿no? Sobre todo por nitratos, ¿no? Que contamina aguas superficiales, suelos y aguas subterráneas, que prácticamente se extiende por todo el territorio, ¿no? Si hablamos de las depuradoras no solamente limpian el agua, sino que también tienen tres flujos. Generan lodos, generan agua depurada y generan también biogás. En muchos casos este biogás se está quemando en antorcha. Entonces, una auténtica desperdicio, vamos a llamarlo así, que este biogás, por ejemplo, no se depure, se convierta en biometano y sirva, por ejemplo, pues para tratamientos térmicos o incluso, ¿por qué no?, para inyectarlo también en la red gasista, ¿no? Natural. Es decir, que hay un potencial absolutamente enorme y en la mayor parte de los casos completamente desperdiciado o incluso mal utilizado, mal empleado, ¿no? Las ventajas del biogás es, como estamos comentando, es obvia, permite, digamos, reducir impactos cuando hablamos de vertederos, permite que sustituya o reemplace en parte, por lo menos, superando este 0,13%, absolutamente ridículo, ¿no? que actualmente estamos inyectando al gas fósil. Y, como decía también, el digestato significa que puede tener un aprovechamiento también importante, ¿no? para añadir a los suelos, ¿no? Si hablamos también de otra procedencia de residuos que están completamente desaprovechados o se están quemando de forma totalmente incontrolada, como los restos de poda, los restos, por ejemplo, salvícolas, tratamiento forestal o restos, por ejemplo, del olivar o del viñedo, la cantidad de toneladas es enorme que podría también servir como estructurante, por ejemplo, para una buena biometanización, ¿no? Y que realmente en la mayor parte de los casos no tiene aprovechamiento ninguno, ¿no? Los potenciales están calculados y, evidentemente, sí teníamos que entrar de forma controlada y planificada en este aprovechamiento, ¿no? De que estamos hablando, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. El PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, plantea estos objetivos que evidentemente no se están cumpliendo y con el ritmo que llevamos no se van a cumplir, pero deberían cumplir los requisitos, como estamos comentando, que no se están respetando en la actualidad. El principio de proximidad, es decir, intentar que no haya ese trasiego de residuos de unas comarcas o de unos territorios a otros, sino que sean, a ser posible, con la cercanía como criterio máximo y sobre todo que tenga un dimensionamiento adecuado, que no sean ni grandes instalaciones ni totalmente sobredimensionadas. Y luego también que haya garantías, por así decir, en toda una certificación en toda la cadena digamos, del producto, ¿no? Es decir, que tenga una preeminencia el biogás, por ejemplo, que ahora mismo no tiene en relación, por ejemplo, con el gas fósil, ¿no? Y luego que también sea una exigencia ambiental, es decir, una instalación
tenemos en contra de la macrogranja, realmente si está operando, debe tener garantizado absolutamente todos los, digamos, los contaminantes, ¿no? Que se van a tratar de tal manera que el vertido sea cero, no sea digamos, solamente un objetivo proclamado, sino que sea una realidad, ¿no? El PNIE plantea esto en relación con el biogás, ¿no? Problemas que hay, pues múltiples, como veis ahí en la imagen, ¿no? Primero, que cada comunidad autónoma es un mundo aparte, ¿no? Que cada una tiene un criterio diferente y es, pues, sobre todo para los promotores y los proyectistas, un auténtico galimatías, ¿no? Cumplir esa tramitación realmente complicada y tal, ¿no? La regulación también tiene digamos, muchísimos flecos, ¿no? Porque no solamente es un tema energético, es un tema agrícola, es un tema también ambiental y es un tema industrial, con lo cual las consejerías implicadas deberían también ofrecer algún tipo, digamos, de coordinación a la hora de que no se escape nada, ¿no? Descontrole nada, ¿no? El objetivos de penetración del biometano en la red gasista deberían ser, digamos, mucho más ambiciosos, ¿no? Porque realmente, como hemos dicho, la cantidad que está metiendo es una cantidad muy, muy, muy pequeñita, ¿no? Y luego, pues eso, que tenga una certificación, una garantía de origen realmente importante, relevante, ¿no? Para ofrecer este apoyo, ¿no? al biogás en relación con el gas fósil, ¿no? No obstante, hay muchísimas plataformas, como os he traído aquí en este cartel, por ejemplo, que rechazan a estos proyectos de biogás y de biometano por múltiples motivos. Uno de los motivos realmente proclamados y que realmente tiene muchísima razón es la total y absoluta ausencia de planificación racional y vinculante para este despliegue, que ocurre exactamente igual con las demás energías renovables, la energía fotovoltaica, la energía eólica, ahora también, por ejemplo, con el hidrógeno verde. No puede ser concreto que, digamos, la ubicación y el desarrollo e implementación de estas energías sea un producto solamente de los intereses del mercado, ¿no? Y tiene el Estado, tiene la Administración un papel muy relevante que ejercer y no lo está cumpliendo. Que el Ministerio de Transición Ecológica y las consejerías de Medio Ambiente e Industria de las comunidades autónomas se quieren implicar, por ejemplo, para hacer una zonificación, una ordenación y una planificación vinculante. Y eso significa una fuente de conflicto absoluta, como estamos viendo. Y tiene que haber, y también estamos a tiempo de hacerlo, no es tarde, pues porque la avalancha de proyectos de biogás continua, hacer no solamente con el biogás, sino, repito, con todas las energías renovables, esa planificación que ahora mismo, digamos, la necesitamos como el comer, ¿no? Y luego el otro argumento que están utilizando con todo el sentido del mundo es la ausencia total, no solamente de participación, sino incluso de información. Muchas plataformas, muchos municipios se han enterado de que en su localidad, en su cercanía, venía una planta de biogás solamente porque ha aparecido en el boletín oficial de la provincia o directamente en el bando municipal, ¿no? No puede ser. Es decir, no solamente cuando se somete a información de impacto ambiental, sino cuando se pretende implantar este proyecto, los promotores tienen que reunirse con la población afectada, no solamente con la administración, e intentar llegar a consensos, llegar ya, digamos, también a beneficios directos. Es decir, no solamente es que tengan que aceptar ese proyecto, sino que tienen que, ese beneficio directo, no solamente en empleo, sino también en otro tipo de cuestiones, tiene que la población afectada sentirse absolutamente concernida. Y fijaros, ninguno de estos dos eslabones en general se está cumpliendo con la mayoría, por cierto, José María no me contradecirá, con la mayoría de los proyectos de biogás. Se están implantando con una opacidad tremenda y también con una, digamos, ausencia de participación real y efectiva realmente muy, muy lamentable. Y esto es fuente de conflicto, como hemos dicho, pues estas plataformas, ¿no? Ni en tu pueblo ni en el mío no queremos plantas de biogás. Entonces, si no forman parte digamos, no solamente de resolver un problema ambiental, porque no solamente son productos, digamos, son proyectos de energía renovable, son equipamientos ambientales, ¿no? Que están intentando minimizar o resolver un problema ambiental que están generando los residuos, ¿no? Si esto no se hace con la gente y con la participación de la sociedad, realmente la resistencia ciudadana va a seguir en aumento, va a seguir creciendo y además con toda la razón del mundo, porque realmente en vez de ser, digamos, partícipes de este desarrollo renovable, son auténticos convidados de piedra, ¿no? Sobre todo porque además no tienen garantías, ¿no? Que se va a hacer con las mejores prácticas ambientales, ¿no? Entonces, repito, hay tres factores clave. Primero, que haya una información fundamental y accesible para todas las personas desde el primer momento, no solamente cuando el proyecto esté ya en tramitación. Que haya también una planificación y una ordenación territorial importante y vinculante para ver dónde sí, dónde no y dónde hay que hacerlo con muchas limitaciones.
y que, por último, y no menos importante, que los beneficios de ese proyecto lleguen a toda la población afectada, ¿no? Que no solamente en términos laborales, sino también en términos de desarrollo, de mejoras, etcétera, etcétera. Que la gente sienta que eso no va a ser un problema, sino que va a ser una, digamos, una mejora ambiental, ¿no? Eso en la actualidad no está ocurriendo. Termino, en definitiva, en estas guía que ha sacado el IDAE también con los promotores del biogás para las mejores implantaciones de proyectos de biogás, sale una especie de, digamos, de recomendaciones que deben seguir todos los proyectos, ¿no? Y que, como ya digo, en muchos casos no se están cumpliendo, ¿no? Para terminar y resumir, el primero y seguramente fundamental es que la transparencia, el diálogo y la participación ciudadana sean plenas, sean completas, sin ningún tipo de, digamos, de resquicio, que hay un respeto absoluto por el entorno, el vertido cero, la ausencia de dolores absoluta en todo el proyecto, que la comunidad se sienta partícipe del proyecto y que vea que esos beneficios revierten directamente en la mejora de su calidad de vida. Por supuesto que el proyecto tecnológicamente sea completamente irreprochable y que el emplazamiento también sea el mejor que se pueda elegir, ¿no? Y que los residuos también, en toda la logística de traslado, almacenamiento, etcétera, etcétera, se haga con toda y con plena garantía de seguridad, sobre todo de no emisión de olores, ¿no? Posiblemente sea el primer problema, ¿no? Que plantean muchas plantas de biogás, ¿no? El digestato tiene que estar bien gestionado para que pueda ser aprovechado con fertilizante y, por supuesto, claro, que no genere absolutamente ningún tipo de riesgo para la población, ¿no? APA, como sabe José María, ahí ha sacado esta iniciativa realmente excelente, ¿no? Que llama la Mesa de Diálogo Social y Medioambiental del Biometano, pues para compartir todas estas premisas, ¿no? Que acabo de un poquito de explicar, ¿no? Es decir, que haya diálogo, que haya escucha mutua y que las soluciones sean compartidas y los beneficios no serán solamente para las empresas, sino también para los ciudadanos. Beneficios en todos los términos, solamente económicos, sino sociales, ambientales, etcétera, etcétera. Y que el biogás y biometano bien gestionado se considere como, digamos, como una aportación y no como una losa, ¿no? No como un impacto con el que hay que enfrentarse, ¿no? Sobre todo, ya digo, porque podemos contribuir al reemplazamiento de parte de esas combustibles fósiles que nos están amargando y nos están generando dependencia en todos los sentidos, económica, política, etcétera, y conseguimos aumentar esa cuota que va demasiado lenta de incremento de las energías renovables de nuestro mix energético, ¿no? En definitiva, ¿qué se debe hacer? Tanto ya como recomendaciones para todo el mundo que está aquí implicado. Primero, identificar y escuchar a todos los agentes locales que están implicados, de administración, empresas, investigación, ciudadanía, etcétera, etcétera. Explicar con todo el rigor y claridad los impactos y los beneficios y qué medidas se van a introducir para mitigar o para anular incluso los daños que pudiera haber, que hay que dejar valor añadido en el territorio a todos los niveles, como insisto, a nivel laboral, a nivel social, a nivel de mejora también de la calidad de vida de la población y tal, y luego que la vigilancia y el control del funcionamiento de esa planta sea permanente, sea continuo, es decir, que todos los ciudadanos sean capaces, evidentemente con cierto aviso, de poder visitar la planta y poder ver y tener acceso a cuáles son, digamos, el registro de emisiones contaminantes que tiene esa planta, ¿no? Incluso verla in situ directamente. Es decir, que no hay ningún tipo de opacidad. Y no hay secreto industrial ninguno, con lo cual todo el mundo que además que está siendo afectado por esa planta tiene el derecho, incluso se puede decir que el deber o la obligación de conocer qué es lo que está cociéndose en ella, ¿no? Y luego, evidentemente, siempre la mejor tecnología disponible. Es decir, todos los proyectos tienen que ser absolutamente escrupulosos y además con digamos, el nivel de alarma social que están generando para que el diseño sea completamente hermético, que no haya un tipo de emisiones odoríferas, si las hay, que todas las técnicas de desodorización sean absolutamente escrupulosas, sobre todo pues hídrico, mercaptano, estos de huele mal y tal, y que no haya absolutamente ningún tipo de trasiego en planta abierta, ¿no? Que el mal olor esté absolutamente desechado. Si cumplimos con estos parámetros, estas exigencias, podemos convertir un problema, digamos, en una aportación, por decirlo así, de que el biogás deje de ser, digamos, la bestia negra ahora mismo de muchísimas plataformas ciudadanas, repito, en muchos casos con bastantes razones, bastante argumentación, y se convierta simplemente pues, en un activo ambiental, como un equipamiento ambiental más, como es una estación depuradora de aguas residuales, que evita, por ejemplo, que las aguas residuales que diariamente generamos vayan directamente al río o al mar, ¿no? En este caso lo mismo, pues evitar que estos gases que actualmente se desprenden de forma incontrolada se conviertan no solamente en una energía renovable, sino que se evite un daño ambiental. Si cumplimos
estos requisitos, la verdad que estaremos haciendo las cosas bien. Si no, pues continuamos en la senda de hacer las cosas con torpeza y con error. Y ahí me parece que termino. Sí, vale. Gracias, no sé, me he pasado del tiempo, pero Oh, bueno, perfecto, Daniel, muchas las gracias. preguntas, que siempre suele ser lo más interesante, los comentarios. Sí, pues pasamos a ello, porque ya tenemos unas cuantas. Venga. A ver, tenemos una primera de nuestro compañero Ramón de la plataforma que comenta, los purines son uno de los insumos de las plantas de biogás biometano. Uno de sus propósitos sería gestionar mejor estos residuos y reducir los nitratos en los productos finales obtenidos, digestato. ¿En qué medida se logra este propósito? Esto habéis comentado un poco. Y dentro del mix de insumos óptimo para la producción de biometano, ¿qué porcentaje representan los purines y cuáles otros residuos? Esto viene al hilo de las informaciones que indican que los purines aportan muy poco en esa mezcla, al ser en gran parte agua. Y luego, para terminar, ¿qué pensáis que está fallando en el modelo actual para que esté teniendo un rechazo tan importante por parte de la población? Y si pensáis que estamos a tiempo de revertir esa dinámica y trabajar en un modelo realmente participativo desde la base. A Empieza ver, José María y continúo yo. Sí, como quieras, Daniel. Bueno, yo iba a empezar por esta última, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está fallando, perdonad que lo diga así, que parece que ha llegado una avalancha de proyectos enorme. Fijaros que de proyectos que habían solicitado, por ejemplo, acceso a la red de gas, ¿vale? Había en torno a 300 y pico proyectos, ya se han caído por el camino ciento y algo, porque no han convertido o no han conseguido, digamos, establecer el acceso a esas redes de gas y contamos con en torno a 200 y algo proyectos que están avanzando, ¿vale? Lo que pasa que esto nos ha pasado en el sector, yo porque trabajo en el sector renovable hace muchos años, pero en el sector de la energía toda la vida. Cuando nace una nueva solución, cuando nace una nueva tecnología, nos da la sensación que esto va a llegar de forma significativa. Desde que un proyecto se plantea hasta que es una realidad, tiene que pasar muchos trámites. Y el problema que como estamos en una sociedad, creo yo, esto ya es opinión personal, tan conectada, tan accesible a la información, que por un lado es un pro y por otro lado es un contra, nos creemos que cualquier proyecto que se presenta para evaluación, y estoy de acuerdo con Daniel, que ese proyecto antes de presentarse a evaluación debería haber ido la empresa al territorio, es así. Yo creo que estamos a tiempo de revertirlo. Y nosotros creemos que estamos haciendo sector y que el sector va muy despacito y que todo esto queda mucho tiempo para desarrollarse. Y malo será que si antes de que se desarrolle le encontramos trabas unos y otros, uno porque no encuentra los recursos, otro porque no encuentra la rentabilidad, otro porque se pelea o bien con el territorio o bien con el acceso a las redes de gas, malo será. Yo creo que estamos en opción de revertir la situación y así es. En cuanto a los, bueno, si quieres comentar, Daniel, déjame que aproveche, Sí, Rosa, para sí. felicitar a Daniel, porque me ha encantado su exposición, ¿eh? Suscribiría muchas de las cosas que dice y evidentemente, y me quedo con dos cosas que me han gustado mucho, ¿vale? Esa planificación vinculante y sobre todo que has dicho ordenada. Créeme que somos las empresas los primeros que pensamos que esto hay que ponerle orden y hay que ordenar el desarrollo del sector. Y ahí es donde, por ejemplo, lo enlazo con la pregunta que hacíais en relación, Ramón, al purín, ¿vale? El purín, bueno, sabéis todo lo peligroso que es el purín, efectivamente tiene una componente de agua muy alta, pero bueno, se puede separar. Hay mucho potencial porque tenemos mucho purín en España. Y lo que pasa es que, por ejemplo, se ha visto, y hacía Daniel mención en su presentación, un estudio, por ejemplo, en este caso de una asociación, de Sedigas, son las asociaciones de empresas gasistas, que habla de 163 teravatios hora de producción, como si fuéramos a esquilmar, digamos, toda la biomasa de este país, y hablo de biomasa a cualquier materia orgánica de residuo, bien sea del purín, bien sea leñosa o de cualquier tipo, y vamos a producir biogás o biometano. Como decía antes en el chat, nosotros estamos haciendo un estudio de potencial que a nosotros entendemos real. Nos hemos apoyado en una empresa, una spin-off de la Universidad de Jaén, que tiene mucho conocimiento de esto, y una empresa francesa que lleva muchos años. Lo haremos público las próximas semanas y creemos que el anunciar esas capacidades tan elevadas de esto puede ser, esto va a ser, somos tal, no, creemos que tenemos unos recursos estupendos, pero todas esas limitaciones, como lo decía Ramón, comparto con él. Y ya te digo, lo del purín tiene sus limitaciones
pues por la composición, ¿no?, del propio purín. Hay que tratarlo, hay que separarlo, hay que filtrarlo, hay que hacerle muchas cosas. Pero bueno, el verdadero riesgo está en soltar el purín donde no debes y no tratarlo como debes, porque es un producto altamente contaminante y Daniel sabe más que yo en esto, con lo cual, si quieres complementar, Daniel. Sí, sí, los purines es un problema absolutamente bestial, ¿no? En nuestro país son 50 millones de metros cúbicos al año los que genera, ¿no? Y la cantidad de macrogranjas que hay en nuestro territorio es brutal, ¿no? Pues yo creo que van ya por cerca de 5.000, ¿no? De la cual es la mitad está en Cataluña y Aragón, ¿no? Pero los purines tienen un contenido orgánico realmente muy importante, ¿no? El problema es el agua, el contenido de agua es altísimo, pero precisamente lo que tiene que hacer un biodigestor es hacer una mezcla adecuada, ¿no? De esos residuos que le entran, ¿no? No solamente el contenido en agua, sino también la relación carbono-nitrógeno. Tiene que haber un buen estructurante, por eso hablaba de que los restos de poda, los restos leñosos pueden ser también una aportación interesante y sobre todo guardar ese equilibrio para que las bacterias, que son los organismos que realmente van a hacer la digestión, estén en la mejor de las condiciones, ¿no? Para obtener un biogás de calidad, ¿no? Entonces, esto es controlable, ¿no? Pero sí, repito, tiene que haber un reparto realmente equitativo. Contesto a otras preguntas que había en el chat, una que decía si hay experiencia ya, por ejemplo, inyectar biometano procedente de gas de vertedero. Sí, las hay. Por ejemplo, en Cádiz, donde yo vivo, acaban de tener ya la autorización una planta muy grande que tenemos, se llama Miramundo, en Benesidonia, para inyectar ya en la red gasista este biometano depurado. En Madrid creo que también ya tiene esta autorización, creo que es el vertedero de Pinto, ¿no? O sea que sí hay experiencias, efectivamente, reemplazar, como decía José María, al gas fósil por biometano, yo creo que ahí tengo que estar de acuerdo, es decir, no estamos más que mejorando ambientalmente, ¿no? Y luego también quería entrar en otra especie, digamos, de sofisma, suelo decir también contra las plantas de biogás, que dice que si hacemos muchos proyectos de plantas de biogás, estamos potenciando las macrogranjas. Entonces, yo Mm. creo que no hay relación de causa-efecto. Es lo mismo que si decimos que si construimos muchas depuradoras, estamos contribuyendo a que haya más ciudades, que crezcan o sean todavía mucho más masificadas, ¿no? Entonces, una planta de biogás para mí es un equipamiento ambiental, fundamentalmente, un uso por encima de una planta de producción de energía renovable, ¿no? Entonces, el resolver problemas ambientales que son gordísimos, hablando de los purines, es una cantidad, como veis, bestial, yo creo que ahí deberíamos sí entrar a ver cómo y de qué manera hay que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que estos problemas son solucionables, pero lo fundamental, repito, los dos requisitos previos, la participación real efectiva y la planificación vinculante. Con esos dos requisitos, la verdad, podemos ir juntos, si no, imposible. Vale, gracias. Luego venía una, aunque creo que has contestado, Daniel, una que viene más tarde, pero genial. Carlos nos pregunta si APA tiene algún tipo de guía de criterios para reducir el impacto ambiental y para el diálogo con los territorios, como por ejemplo tiene UNEF con la fotovoltaica o incluso un sello de excelencia como el que también tiene esta organización. Creo que ya has contestado que sí que lo vais a sacar, ¿no? En Sí, breve. Y si nos cuentas un poco más, y yo añadiría, ¿es suficiente con esto de buenas prácticas o habría que ir un paso más allá y que sea obligatorio por normativa, por lo menos, ¿no? mira, Para que todo el mundo, cuando presenta un proyecto, tenga que cumplir una serie de criterios. Entonces, no sé, ¿dónde está el límite entre normativa y buena práctica, ¿no? Si en esto se podría ya tener una normativa en donde entraran esas buenas prácticas, ¿no? sí, bueno, a ver, comentaros, y lo comentaba Daniel y se ha comentado en el chat, ¿no? Ya hay una guía de buenas prácticas que ha presentado LIDA con EBIC. Nosotros creemos que, bueno, se puede mejorar y complementar, pero es una guía de bases que está muy bien, ya te establece cómo se debe considerar de forma adecuada la solución a un problema ambiental. Como decía, nosotros estamos, vamos, tenemos un decálogo que ya lo hicimos público hace tiempo, pero estamos convirtiéndolo en ese estudio de potencial real en cuanto a la posibilidad, y cuando hablo de posibilidad, es decir, posibilidad real de dónde está el recurso, dónde están los problemas, dónde están los territorios, y con ciertas limitaciones en cuanto a las distancias, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver las próximas semanas, como os decía ahí, y vamos un paso más allá. Nos estamos trayendo las buenas prácticas que hay en otros países europeos y que vamos a incluir en eso. Lo que pasa es que de tener un manual de buenas prácticas que suena muy bien y muy bonito y que luego las empresas no lo sigan, Mm. pues eso no sirve. Aquí nosotros, ¿qué solemos decir? Solemos decir que, a ver, el principal garante para que todo esto vaya bien, se cumplan los condicionales ambientales, los requisitos técnicos, etcétera, etcétera, son las administraciones. Todos estos proyectos se presentan a un procedimiento de evaluación ambiental. Y en ese procedimiento de evaluación ambiental cada vez lleva
incluida la componente social. Y es ahí donde nosotros como empresa sin duda tenemos que acercarnos al territorio, hacer partícipe al territorio y es nuestra responsabilidad, pero también nosotros, y ahí ya me pongo yo como ciudadano, tenemos que solicitar a las administraciones que nos garantice que la actividad que se va a llevar a cabo no influye con nuestro modo de vida. Perdonad que ponga un ejemplo. Yo vivo en un barrio de Madrid en el cual está proyectado un cantón de limpieza, un megacantón, como hablan algunos de ellos. Llevamos años luchando como barrio para que eso, y yo no me he incluido en la plataforma, ¿por qué? Ya os digo, porque el análisis de alternativas que haya eso, creemos, o al menos yo personalmente, creo que es mucho peor que el que nos ponga un cantón. A mí no me apetece que en mi casa me ponga un cantón allí detrás y pasen camiones de limpieza. Pues lo mismo pensará alguien pues, que viva o que esté sujeto a una planta. Pero yo como ciudadano, pues no me he puesto activo porque creo que no hay otra alternativa a ese cantón de limpieza. Si yo quiero estar en mi casa generando basura, residuos y demás, pues en algún sitio habrá que ponerlo. Y me ha tocado en mi barrio, pues oye, pues ¿qué le voy a hacer? Creo que si lo hacen bien, y es ahí donde sí que voy a dar la batalla, en que lo que nos ha dicho el ayuntamiento, que va a cumplir con todos los requisitos de olores, de movimiento de trasiego de camiones y todo lo que han presentado en el proyecto, pues ahí sí que protestaré. Pongo esto como ejemplo Mm, de que debemos ser como ciudadanos activos y pedir a nuestros políticos, mejor, o mejor dicho, a nuestras administraciones, que velen por los intereses de todos. Y los intereses de todos, los primeros somos los ciudadanos. Y es ahí donde yo haría un llamamiento a que esto, y con lo que decía Daniel, sea ordenado. Y cuando digo ordenado, es que se establezcan unas prioridades, se establezcan unos requisitos, y el comentario con lo que decía Daniel. Hay cierto movimiento de decir, no, es que estas plantas van a traer macrogranjas. No, no. Estas plantas veremos si se pondrán al lado una macrogranja para quitar un problema que hay y de alguna manera entre todos ganemos, porque cuando pasas cerca de una macrogranja de esas ya huele, ya hay problemas y ves cómo gestionan el residuo, algunas de ellas no de la mejor manera, y es ahí donde debemos luchar. ujú. Vale, otra pregunta de Sole. ¿Consideráis una opción óptima la inyección de biometano en la red para el consumo doméstico? ¿Es más favorable mantener el suministro de gas cambiando el gas natural por este gas renovable y no tener que cambiar las calderas actuales? ¿La descarbonización residencial creéis que es posible y deseable o puede esperar? Mira, si me dejas aquí, Rosa, voy a hacer un símil con el sector eléctrico, ¿vale? Que creo que viene más o menos al caso. Imaginaros, nosotros en las renovables desde hace muchos años se llevan poniendo en marcha parques eólicos, se llevan poniendo en marcha centrales solares, pero todo esto nació con pequeñas centrales hidráulicas para abastecer pueblos, ¿vale? O industrias pequeñitas allí en el Pirineo. Así como fue como nacimos la asociación. Fueron centrales hidráulicas para determinadas industrias que no tenían acceso a la electricidad o les llegaba vamos, con una calidad pésima, no llegaban redes. Así nacieron las renovables. Pequeños aprovechamientos hidráulicos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Las renovables han pasado a intentar ir a, digamos, han pasado para hacer plantas, imaginaos, ya parques eólicos más grandes, plantas solares más grandes, pero con el tiempo nos hemos vuelto un poco al origen, el autoconsumo. Mm, Gracias a la versatilidad y a las bondades de la fotovoltaica, hoy en día cada uno en nuestra casa podemos tener una instalación de autoconsumo que sale rentable, que es estupenda y que nos va a durar 30 años. ¿Qué ocurre? Que no siempre hay sol y no tenemos el sol todos los días en la puerta de nuestra casa. ¿Qué pasa con la inyección del gas a la red? Que dado la infraestructura gasista que tenemos, ¿vale? Y el desarrollo que hemos hecho y el dinero que nos hemos gastado todos los ciudadanos y consumidores de gas en esto, es una ventaja estupenda para aprovechar ese potencial. Lo ideal sería poner nuestro autoconsumo para nuestra electricidad. El problema es que cuando se va el sol necesitamos agua. O incluso tener nuestra pequeña planta de biogás biometano casi a nivel individual, que con nuestros residuos, como hace, bueno, yo tengo una hermana que vive en el campo y hace un compost y todo su residuo orgánico lo mete pues eso, un digestor y utiliza abono para su propia instalación. Pero eso no lo podemos hacer todos, hay que dar solución. Entonces, la inyección de gas en red es lo óptimo desde el punto de vista, digamos, que entendemos nosotros de maximizar el beneficio social. Si todos pudiéramos abastecernos de esa manera, fenomenal. Y luego ahí hacer el comentario de que no podemos distinguir a dónde va la molécula. Es decir,
En electricidad hablamos de un electrón verde que se produce en una montaña o en un monte en Galicia y a lo mejor se consume en León, ¿vale? Pero no sabemos efectivamente la trazabilidad. Gracias a Dios tenemos una garantía de origen que nos dice que en España inyectamos tantos electrones. Con el gas pasa algo parecido. Ese tema gasista está interconectado y los consumos hay consumos industriales o domésticos en los mismos tubos. Hay tubos de más presión, de transporte o distribución. Pero sí que podríamos abastecer actualmente, ya podríamos decir que en mi casa yo, por ejemplo, vivo en un piso y tengo una calderita de gas pequeña y ya podemos decir algunos que, bueno, todos podríamos decir que el 0,13% de ese gas que estamos utilizando para calentar nuestra casa es renovable. Pero claro, del 0,13 ¿a dónde deberíamos llegar? Y sobre todo por eso. Entonces yo creo que la solución es buena porque aprovechamos infraestructura, aprovechamos economías de escala y sobre todo tomamos los recursos, vamos a verlos como un problema que hay en el terreno y vamos a producir energía, que nos va a ayudar a dejar de consumir el gas que se lo compramos a Trump en el 30% o a Argelia, o todavía le compramos el 15% a Rusia. Entonces, por ahí sí que hay potencial, pero tenemos, por un lado, la ventaja de tener esos gasoductos y el inconveniente que no podemos decir, oye, tú abasteces solo el uso doméstico o el industrial. Sí que llegará el momento que en algún momento podremos contratar el consumir gas renovable, como pasa hoy en día. Hoy en día puedes consumir electricidad de determinadas comercializadoras que solo te ofrecen renovables y te garantizan que lo que tú estás consumiendo, aunque de forma física no es posible, pero de forma agregada sí, es renovable. Y eso sí que es una solución y es óptimo en cuanto a el beneficiarnos todos. Porque también podríamos decir, oye, vamos a un modelo pequeñito de autoconsumo en materia de biogás y metano. Pues tendríamos que hacer miles de instalaciones, porque en España hay miles de sitios donde tenemos residuos y a porrón, y a lo mejor no se pueden consumir ahí, porque toda la capacidad de producción que tiene, imaginaros, Valdemín Gómez sí que lo tenemos aquí en Madrid se consume mucho gas, pero cualquier vertedero, cualquier macrogranja que esté en un pueblo, digamos, perdido en cualquier provincia de España, no va a poder consumir el gas ahí, porque el gas lo consumen las industrias fundamentalmente. Y todos sabemos los polos industriales donde están, en el norte, noroeste de España, parte de Andalucía y demás. Con lo cual, apoyarnos en la red de gas es bueno, porque además aprovechamos una infraestructura que hemos pagado entre todos para producir energía verde y consumir de manera más responsable. Sí, yo lo veo también positivo, estoy de acuerdo, José María, pues sobre todo no solamente por aprovechar una red ya existente, sino además porque es una solución más barata que otras soluciones que son realmente muy eficientes, sobre todo la aerotermia, pero que son muy caras. Entonces, el hecho de que parte de tu gas sea biogás en vez de gas natural lo veo muy positivo, ¿no? Y que evidentemente tenemos un compromiso de que todos los edificios tienen que ir por una directiva comunitaria a una emisión neta casi cero, como se llama la directiva, y no estamos cumpliendo esa exigencia, pero vamos ni de lejos, ¿no? Es decir, la geotermia para usos domésticos es terriblemente cara, sobre todo en lo que es Mm. la instalación y tal. La fotovoltaica necesita para que seas, digamos, autosuficiente y la compañía de baterías, que son muy caras también, para que tengas ya una independencia total de la red. Y sin embargo, la solución, por ejemplo, o la alternativa de un biogás creciente, por ejemplo, para usos de calefacción, de cocina, de etcétera, etcétera, de agua caliente sanitaria y tal, una solución muy, muy asequible, ¿no? Lo que Y pasa que habéis dicho el 0,13%, o sea, que es que capacidad, hasta que vayamos a un porcentaje pues fíjate el camino que nos queda grande, recorrer, queda mucho camino enorme. y mientras tanto Claro, vamos a estar consumiendo gas fósil. claro, claro. Entonces, a lo mejor eso habría que repensárselo, ¿no? No sé, Sí, es una porque, solución claro, adicional, Rosa, no, no es la solución única, evidentemente. claro, Cualquier solución, ya digo, porque fotovoltaica mucho como que más estamos asequible, atados mientras etcétera, etcétera. tanto, Sí, claro, sí. Mm. vale. Hablan aquí o preguntan por la guía del IDAE, si se concreta cuáles son las distancias mínimas que se recomiendan en su emplazamiento con respecto a núcleos de población, elementos relevantes del territorio, si todo esto está contemplado en esta guía de buenas prácticas del IDAE. Entiendo que sí, ¿no? En Yo cuanto a creo, distancia. Sí, sí, sí. Gabriel. No, no, Daniel, yo creo que no incluye kilómetros No, o Ah, tal. no, no, exactos, ¿no? no, Vale. no. Sí, Depende mucho del régimen de vientos también, ¿no? Distancias que haya claro, que plantear y tal. Y también de las claro. técnicas de desodorización que vayan incluidas, ¿no? Vale, Y ¿creéis luego que sería positivo a lo mejor plantear algunas distancias mínimas?
en cuanto a poblaciones. Lo digo porque como es una, me imagino que es uno de los grandes conflictos, Sí. depende de esto. A lo mejor si se diera un número, la gente, bueno, pues ya barajábamos algo sobre lo que debatir, ¿no? Eh, Yo fíjate, yo creo que, a ver, dar números no, mínimos o obligaciones es peligroso. ¿Por qué? Porque no, imaginaros que puede existir una granja que ya esté que ocurre, que esté al a lado. 500 No, del núcleo de población, pues lo lógico es poner la plantita pegadito a la granja, claro. ¿vale? Y así no transportar residuos, pero haciendo bien la planta, que evitando olores, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerlo bien. Entonces, ponernos un límite es peligroso. Yo pongo como ejemplo siempre, imaginaos, sabéis que hay una limitación y a veces ahora está previsto por la directiva hacer las zonas de aceleración renovable, digamos los mapas donde puedes hacer renovables y donde no. La lógica te dice no se hagan renovables en un parque natural, ¿vale? Ni en una zona protegida. Pero imaginaros si cualquier parque natural de este país, que los hay, que tiene un aparcamiento con una pérgola, ¿vale? Que abastece de que para llegar allí tienes que utilizar gasoil, por ejemplo. Resulta que si tú pones la limitación que ese parque natural no puedes poner renovables, no podrías poner 4 paneles solares encima de una pérgola. O sea que se pueden dar casuísticas raras, ¿no? Yo creo que se debe establecer pues esas distancias mínimas en función de las necesidades y de la realidad, pero que no nos limitemos a que si tú no respetando esa distancia vas a solucionar un problema, pues se tire atrás un proyecto, porque puede ser bueno para la población. Ujú. Vale, aclarado, buen ejemplo. También preguntan, ¿en qué país de Europa tienen plantas más seguras de este tipo? Si hay, bueno, algún país pionero en este tipo de Bueno, cosas. Creo yo que creo habéis que ambos, comentado. ambos los hemos enseñado. Hay Sí. experiencias muy buenas en mucha Europa. Aquí el debate está también, y lo trataba de comentar yo, por ejemplo, en Países Bajos se va a grandes centrales, ¿vale? Y es un régimen de plantas enormes, ¿vale? Con un tratamiento de residuo casi único, aprovechando. En cambio, en otros países, como hemos visto en Francia, en Italia, en Alemania, digamos que tiene cierto carácter distribuido. Ahí es donde nos debemos plantear. Nosotros hemos tratado, y lo vamos a hacer público, las buenas prácticas de otros países. Hay experiencias negativas como en todos lados, pero no hay esa contestación social que tenemos ahora una vez que el sector ha crecido. Me refiero, tuvieron su contestación al inicio, pero no hay una conflictividad social fruto de que más o menos las cosas se han hecho bien. La ventaja es que la tecnología permite hacer, no voy a decir todo, pero casi de todo, ¿vale? Es cuestión también de economía. Por ejemplo, un tema de los olores, pues te cuesta más el llevar a cabo el control de olores. De ahí también viene que se estén planteando proyectos de cierto tamaño, ¿vale? Porque, como decíamos antes, para que os hagáis una idea, ¿vale? Más o menos el gas natural, digamos que nosotros lo compramos en aduana, depende, pues ya sabéis que esto es muy volátil, pero en torno a 20-30 € el megavatio hora, ¿vale? Es como compramos nosotros el gas. Esto cuesta el doble. ¿Vale? ¿Por qué cuesta el doble? Pues porque todavía no ha arrancado, no tenemos economía, hay que tratar un residuo, pero lo que te cuesta del doble tienes otras ventajas, que te eliminas un problema ambiental allí donde lo haya, si no lo hay no lo solucionas, que potencias toda la economía circular y estas plantas no, y es muy importante lo que decía Daniel, no solo nos dan un gas renovable, nos dan otro producto que se pueda usar como biofertilizante. Y ahí es donde también vamos a sustituir fertilizantes químicos que utilizamos ahora, y yo que llevo veraneando toda la vida en el Mar Menor, pues lo estamos sufriendo. En fin. Vale, otra pregunta. ¿Existe alguna experiencia en el estado de este tipo de plantas con residuos orgánicos urbanos? Creo que habéis nombrado ya alguna también, Sí. pero ¿alguna más? No sé. Valdemín Gómez, sé que Valdemín Gómez, claro, que es como famosa. Daniel, la de Cádiz, ¿no? Mm. Sí, era mundo. Vale. Sí. Con el riesgo de desertificación del suelo de la huerta de Europa y la necesidad de aportación constante de grandes cantidades de biomasa, ¿no quedará desatendido el suelo? ¿No debería primar atender nuestro suelo? No sé. Vamos a ver, en cuanto al compostaje, hay el compostaje aerobio y el compostaje o la digestión anaerobia. En Ecologista Nación defendemos como prioritario el compostaje aerobio, es decir, la aplicación directa de un buen compost de calidad, sin un tipo de residuos, sin ningún tipo de componente extraño,
como aportación directa al suelo, pero eso ahí, vamos, he dado cifras anteriormente, hay tan enorme cantidad de residuos de componente orgánica, es el 42%, por ejemplo, de los residuos urbanos, que hay, digamos, posibilidad de hacerlo todo. Con orden, con concierto, con criterio, con planificación, etcétera. Es decir, hay que añadir una enorme cantidad de materia orgánica al suelo porque somos un país realmente muy desertificado, pero al mismo tiempo eso no quita para que haya un porcentaje también que puede ser también, digamos, tratado de forma anaerobia. Digamos, hay posibilidad para hacer los dos tipos de tratamiento. Aporte de materia orgánica directa al suelo y aporte también, ¿por qué no?, de ese digestato, por ejemplo, después de una gestión anaerobia, ¿no? Bien tratada. Mi opinión, ¿eh? Ujú. Vale, comenta también otro. En Navarra tenemos vigente una moratoria de un año a la instalación de nuevos proyectos de biometanización mientras se redacta un decreto de estiércoles y digestatos que ajuste la producción de estiércoles y la capacidad de asumir los digestatos del territorio al desarrollo de nuevas plantas. ¿Creéis que este es el camino? Aunque mientras tanto el discurso que va ganando terreno en lo social es biometano, no. Bueno, no sé si ha quedado un poco claro como lo he leído. Si creéis que este es el camino, de las moratorias. Las eh, moratorias, si son indefinidas y son generalizadas, mi opinión es que son negativas, pero evidentemente lo que provoca es una parálisis de todo tipo de proyectos, tanto los buenos, los regulares como los malos. Pero si se hacen condicionados, por ejemplo, a una obtención de un objetivo, como hace el gobierno navarro, con participación mm, social y con un marco también territorial muy, muy delimitado, me parece una posición correcta políticamente. Mi opinión también, ¿eh? o sea que luego, Yo, luego se puede avanzar, ¿no? Entiendo, después de Claro, que tengan esta digamos, y es avanzar bien con superar un planificación. obstáculo para empezar las cosas de Ujú, forma, no bien, óptima. ujú, no, a ver, yo lo de la moratoria nunca, ¿qué voy a decir? No soy partidario por el mero hecho de que eso supone una parálisis, ¿vale? Creo que no está mal que nos paremos a repensar qué modelo de sector queremos, pero ahí también hacer un llamamiento en cuanto a los problemas que tenemos como país, ya no solo en materia de energía y esto, sino que tenemos 17 regulaciones diferentes para todo, bien sea para gas, para electricidad, para la eólica, para la solar. Y ahí sí que es verdad que, como decía Daniel, Navarra es un buen sitio. Habitualmente la experiencia nos dice que han regulado bien, han hecho las cosas bien en materia renovable, más o menos, ¿vale? Que hayan establecido una moratoria, pues bueno, ya lo podrían haber llamado de otra manera, pero que una moratoria significa, oye, que no tramitan los proyectos, pero yo creo que para que los proyectos avancen hay que tramitarlos. Y lo que hay que hacer en paralelo, hacer las leyes y las regulaciones para que sean lo suficientemente garantes para que esto funcione bien. Yo mm. creo que es una medida, pues oye, de anuncio más, no sé si decirlo mediático, oye, hay una moratoria que efectiva. La medida efectiva realmente es sentarse a regular y sentarse a pedirle criterios a los proyectos y a las empresas. Esto y esto. Incluso a las sociedades. Sabéis que tenemos, yo no lo he incluido en mi presentación, pero uno investiga un poquito los problemas que tenemos de contaminación de acuíferos en este país y te echas a temblar. Es que da miedo. ¿Vale? Creo que estaba Sonia por aquí en la jornada que participé yo con comisiones en Zamora, pues vino un representante de UPA y nos dijo que en la provincia de Segovia, pues no sé si era, recuerdo, 40% de los acuíferos estaban contaminados. O sea, lo que hay que hacer es arreglar eso cuanto antes y ver esto como una solución. Y menos moratorias y más regular. Y regular entre todos, ¿eh? Pues en este caso, aquí hay que ir con el sector primario, con la sociedad en su conjunto y con el sector empresarial que creemos que se puede llegar a hacer bien. Preguntan si conocéis proyectos también de este tipo en Canarias, porque estamos hablando de Navarra, si en Canarias se están llevando a cabo o todavía no. Que yo sepa, funcionando no hay. Sé que hay algún proyecto de dos empresas que han presentado algún proyecto o están trabajando o haciendo alguna prospectiva, pero de momento funcionando no. También a ver, allí no hay una red de gasoductos como en la península, ¿no? El consumo de gas en Canarias está limitado a la parte industrial, menos al doméstico y, bueno, de momento no veo yo que haya. Lo que sí hay es sector primario, potente y potencial de crecimiento, eso sí que lo hay, sin duda. Pero Vale, y luego. funcionando, Ah, sí, sí, termina, termina. no, que funcionando que yo sepa no hay ni Vale. nada a corto plazo. Sé que hay gente que está haciendo algún estudio, pero no pasa de ahí.
Vale, leo tres comentarios que los agrupo por si queréis comentar algo. Bueno, comentan el vertedero de Pinto y de Valdemín Gómez, que hay plantas de biometano, pero que están funcionando muy mal porque están teniendo fugas de metano que se han visto desde el espacio. ¿Vale? Esto relacionado también. Que hay que exigir que las evaluaciones de impacto ambiental sean rigurosas, porque esto permite que así se apliquen esas buenas prácticas. Y también otra participante comenta que, bajo su opinión, hay que tener cuidado con los beneficios en los territorios porque esto desmoviliza a la población en caso de que la planta no funcione adecuadamente. No sé si queréis comentar algo de esto, porque luego el siguiente comentario va en relación a los purines, porque se comenta el participante, se supone que las macrogranjas tenían el tema de los purines solucionado, ahora resulta que son un problema mayúsculo. Como muchos sabíamos, bueno, esto que lo iba a ser, la administración autoriza sin garantías, y bueno, solo digerible a nivel cerrado, una granja grande que use en la explotación el gas producido por sus purines por tubería. Bueno, es que esto no lo entiendo muy bien, ¿eh? Eh, Vale, matemática elemental. No sé si queréis hacer algún comentario sobre, bueno, pues las plantas que sí que existen y que, bueno, pues a lo mejor tienen algún tipo de problema y bueno, y cómo actuar en el caso de ponerse en contacto con el territorio para no desmovilizar, si se hacen bien las cosas, ¿no? Si hay ejemplos a lo mejor que están ya en marcha y funcionan bien, pues quizás eso también ayuda un poco, ¿no? Sí, bueno, hay dos cosas. Bueno, en cuanto a las famosas compensaciones, ¿no? Por las evaluaciones de impacto ambiental, es un mecanismo que puede ser perverso, ¿no? Muchas veces ese mecanismo se considera una medida solamente de silenciar o de tapar la boca a protestas ciudadanas. Eso no es una compensación, eso es simplemente una maniobra, por así decir, para Mm. evitar la contestación social, ¿no? Ahora, beneficios directos de todo índole, como he comentado en mi presentación, sociales, laborales, culturales, territoriales, etcétera, yo creo que es un mecanismo absolutamente no solamente legítimo, sino necesario, ¿no? Para que la gente se sienta implicada para ver que ese proyecto, primero, es adecuado y luego se desarrolla también de forma conveniente, porque hay que tener esa labor de seguimiento, ¿no? Entonces, no es un tema, digamos, de anular o de silenciar opiniones o contestaciones, sino solamente de implicar a la ciudadanía, es decir, de hacer democracia, en definitiva, ¿no? Y en cuanto a la vigilancia y el control, ahí tenemos un problema, y es que yo creo que en casi todas las comunidades autónomas, yo puedo hablar por la de Andalucía, la administración tiene un problema realmente de ausencia de rigor y de ausencia de recursos, digamos, técnicos y humanos, ¿no? Para hacer esa labor, primero de evaluación de impacto ambiental y luego de control y seguimiento. De hecho, por ejemplo, algunas delegaciones han tenido que recurrir a licenciados, recién licenciados en ciencias ambientales o estudiantes de quinto curso, por ejemplo, porque no tenían capacidad, por ejemplo, para resolver en tiempo y forma la cantidad de proyectos de energías renovables en general que les llegaba, ¿no? Y no digamos ya, por ejemplo, hacer esa labor de vigilancia, de visita y de monitoreo y seguimiento, ¿no? Entonces, hay un problema realmente muy, muy serio de hacer esa labor de fiscalización, de control de que las cosas se hagan bien, ¿no? Y que se puedan adoptar sanciones cuando efectivamente hay vertidos y hay impactos ambientales. Yo por mi Vale. parte, Ah, el sí. comentario de Valdemín Gómez y demás, yo lo estuve viendo hace unos años y bueno, era una planta en su momento pionera y demás. No sabía que había tenido problemas o escapes de metano, pero en cualquier caso, bueno, nosotros lo que vimos y demás fue una tecnología ya madura, era nueva aquí, evidentemente, en un vertedero como Valdemín Gómez, y en cualquier caso, si tiene esos problemas, era lo que decía Daniel, hay que pedirle a las administraciones que corrijan eso. Y el comentario de, pues, oye, apoyar lo que dice Daniel, volver a insistir en que son las administraciones las que deben ser garantes de esos. En los beneficios de cara a la sociedad, yo le diría, que nos preguntaba, es que ahí hay que ir de la mano con las empresas y digamos, y establecernos los beneficios de forma directa, solo como decía Daniel, beneficios en cuanto a, bueno, a los impactos ambientales que esté sufriendo el territorio en ese momento, sino beneficios sociales compartidos, que el hecho de esa planta genere un beneficio directo para la población
bien sea, bueno, ya lo genera de forma en el pago de impuestos, etcétera, etcétera, sino cualquier otra medida ambiental. Hoy en día las renovables nos dan muchas ventajas. Es decir, vemos como muchos desarrollos eólicos y solares llevan aparejados la posibilidad de que ya las entidades locales inviertan y tengan su propia plantita, su comunidad energética, y eso vaya de la mano de las empresas. Soluciones hay. Lo que pasa es que tenemos que ir todos como ciudadanos con la vara bien a las empresas de forma directa o a las administraciones que se cumplan lo que establece el condicionado ambiental y, digamos, el condicionado social que debe contener. Vale, sobre las fugas comentan en el chat que provienen de la digestión anaerobia, o sea, que no provienen de la digestión anaerobia, sino de los propios vertederos que no tienen una red de desgasificación o es defectuosa. Ah, Esto bueno, lo comenta Carlos Arribas. pues ese es otro problema que Bueno, deberíamos arreglar con este tipo de instalaciones, si se hace bien, ¿vale? vale. Ahí no conozco el problema, ¿eh? No sé si Daniel lo No, conoce. sí, no se debería permitir, es la administración ahí no tiene regulación, el que se queme biogás, por ejemplo, en antorcha, ni en vertedero, ni en plantas de depuración de aguas residuales, ¿no? Entonces tiene que haber un procesamiento térmico o eléctrico incluso también, ¿no? Plantas de cogeneración, etcétera, etcétera. Pero esto no existe ahora mismo de regulación. Se permite incluso en la propia declaración de impacto ambiental se permite, por ejemplo, la quema en antorcha, tanto en vertederos como en EDARS, ¿no? Y esto yo creo que hay que revisarlo. Mm, vale. Luego también comentan que en Gran Canaria existe una planta de biometanización, Ecoparque Gran Canaria Norte, abastecida por lodos de depuradora. Vale, esto lo comentan también en el chat. Ujú. Y nos preguntan qué modelo recomiendan para llevar esto a la práctica. Recientemente hemos construido un biodigestor en una granja cubriendo una balsa preexistente de tratamiento de estiércol, purines con biomembrana hinchable y actualmente se está almacenando y quemando perfectamente el biogás. ¿Cómo veis este modelo como alternativa cercana al productor y de baja inversión? Esto entiendo que es algo muy relacionado, ¿no? con con la granja que tiene al lado, ¿no? Pues muy bien, si la Sí. solución es rentable y es óptima, perfecto. Lo pequeño es hermoso, que decía el economista, ¿no? Pero efectivamente el tamaño no es lo relevante. ¿Está de acuerdo, José María? Una planta mediana, incluso grande, que tenga perfectamente asegurado el recurso, que la operación o mantenimiento sea óptima y que también, digamos, reúna todos los requisitos, tiene la ventaja de que la vigilancia y el control es mejor que una planta pequeñita, ¿no? Que prácticamente Mm, funciona un poquito más al albur, ¿no? Pero si no, el tamaño para mí no es lo relevante. El problema es simplemente las buenas prácticas. ujú. Y luego nos preguntan por Vizcaya. El plan de gestión de residuos orgánicos en Vizcaya prevé que más del 90% de ellos sean tratados en una macroplanta de biometanización. Se abandona prácticamente la vía del compostaje. ¿Cuál va a ser la posición del movimiento ecologista ante estos planes? Habrá que preguntar a nuestros colegas de Ecologistas Marchan, pero creo que estarán en contra, efectivamente. Además, un terreno con ese hábitat rural tan diseminado que tiene el País Vasco, creo que tiene más sentido de, por ejemplo, poner plantas pequeñas y medianas, ¿no? Que no una macroplanta. Vale, y creo que esta ya es la última pregunta que veo, porque el otro son como comentarios o aportaciones. Nos pregunta Luis, ante el dilema de instalar una planta de biometano próxima a un macrovertedero en un municipio con apenas recurso de origen ganadero y baja renta o un municipio con gran recurso ganadero y renta más alta, ¿qué criterios pensáis que es mejor seguir? Pues Claro, estas situaciones se yo dan, ¿no? elegiría el criterio Frecuentemente. social de beneficiar a la población más vulnerable de renta más baja. Ahí yo lo pondría como prioritario. Claro, pero estaríamos poniendo la planta lejos de la zona, ¿no? De donde está el origen de los residuos. Bueno, habría que estudiar Bueno, esta proyecto en claro, igual concreto. está a medias, ¿no? Claro, Entre una habrá que población y estudiarlo. otra, claro, Sí, sí, vale. es una hipótesis. Y yo Ah, lo que haría, Rosa, sería un llamamiento a ver las empresas dónde van y mm, dónde están los proyectos. Deberían ir allí donde está el recurso, Mm. ¿vale? Entonces, los parques eólicos están donde hay viento, las plantas solares están donde hay sol y eso es lo óptimo. Otra cosa es que luego se decida, oye, localizar en un entorno y en un radio donde se evalúe que puede salir más beneficiado una localidad o un entorno que otro, lo que sea. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que maximizar el beneficio social.
Y el beneficio social, digo, toda la sociedad, desde todos nosotros como ciudadanos, también a las empresas para que generen riqueza, empleo y demás. Si no, estos proyectos no van a ningún sitio y tenemos una oportunidad. Yo establecería el criterio de cuanto más lo asociemos acerca de dónde está el recurso, bien será. Evidentemente, la generación distribuida o plantas pequeñitas también será ideal, pero también necesitamos economías de escala. Lo primero de todo que esto tiene que ser viable, porque aquí habría que preguntar, ¿el análisis de alternativas cuál es? El análisis de alternativas es quedarnos como está, seguir consumiendo gas natural que nos viene por barco de miles de kilómetros de gente que, bueno, que todos sabemos cómo están. Ahora nos viene el 30% del otro lado del Atlántico. La alternativa es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo eso? ¿O Mm, vamos a plantitas pequeñas o a macroplantas? Lo de macroplantas de generación irá asociado a una macroplanta ganadera, a una macrogranja, pero seguramente la virtud está en el equilibrio. Y evidentemente tirando cuanto más a la generación distribuida para generar menos impacto, mejor. Pero ahí también hay que ver las economías de escala. Si vamos a instalaciones pequeñitas, como decía quien nos acompañaba, oye, ha puesto el ejemplo de una instalación, pues probablemente porque tenía la instalación hecha con otros fines y está aprovechando un biogás o porque tiene una conciencia ambiental muy elevada, pero el precio al que está pagando ese biogás es muy elevado, cuando la solución la tiene comprar gas por tubo, que ese es el riesgo también. O sea, en el equilibrio está, yo creo, la virtud y en el orden, ordenar todo esto. Vale, y una última pregunta ya, y ya terminamos, ¿vale? Si os parece bien a todos, porque ya nos hemos excedido del tiempo que era límite, que eran las 8. ¿El digestato es siempre seguro y utilizable directamente para fertilización o en función de los insumos puede llegar a ser peligroso? Claro, ¿qué cautelas hay que tener con esto, no? Hacer una buena caracterización, que no tenga metales pesados, contaminantes emergentes, plásticos, fitotóxicos, etcétera, etcétera. Pero sí puede ser un fertilizante seguro. Ujú. Vale, pues no sé, José María, Daniel, si queréis añadir algo o alguien quiere comentar algo más, si no, podemos cerrar, yo creo. Os doy la palabra, ¿eh? Para despedir. Por mi parte, nada, encantado del debate, que ha sido realmente muy interesante y muy provechoso. Pues nada, yo muchas gracias, Sonia, gracias, Rosa, perdona, gracias a todos los asistentes y abiertos al diálogo. Yo creo que tenemos una oportunidad estupenda, de verdad que lo creo, a nivel como país y como sector primario y ojalá seamos capaces dentro de unos años volvernos a juntar y decir, bueno, empezó de aquella manera, pero hemos conseguido cosas. Ah, Así que nada, ojalá sea así. perfecto, pues muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta Bye luego. bye. Gracias.